Hola, buenas, me presento, soy Sara Macías y hoy voy a hablar un poco sobre mi experiencia a la visita al Museo de Bellas Artes en Santiago, Chile. Paseando por el museo hubieron muchas obras que llamaron mi atención, pero la principal y a la que voy a hablar hoy es una escultura llamada El Umbral de Federico Asler. Esta escultura, hecha por Federico Asler, fue dada al museo en 2010, hecha el mismo año. Esta escultura está hecha de madera y tiene una altura de casi 3 metros de alto. Esta obra está compuesta principalmente por dos partes, una delantera y una trasera. Esta primera resulta ser justo la parte faltante de la parte trasera de la obra. Mi primer encuentro con esta obra fue casi al inicio del paseo, ya que esta se encuentra en el segundo piso, justo posicionado al medio, donde cualquier persona desde el primer piso, desde cierta distancia, podía alcanzar a verlo. Mi primera impresión de esta obra fue de impacto, no sabría cómo describirlo, ya que al momento en que la vi, sentí emociones. No sabría cómo desarrollarlas más allá de que era una obra de gran magnitud, que sentía y presentía que había un gran significado atrás de esta escultura, algo que quise descubrir y desarrollar un poco más estando frente a ella. Mi experiencia personal y análisis de la obra fue un proceso bien interesante, ya que desde un inicio que la vi, supe que iba a hablar sobre esta obra, ya que me llamó mucho la atención, más allá de su magnitud en tamaño, como del significado que podría haber por detrás. Mi primer pensamiento al llegar al frente de la obra fue de qué material sería esta escultura, la cual yo pensé que podría haber sido de tipo mármol, pero luego de ver un poco más y de ver la inscripción, mencionaba que era de madera, entonces esta fue tallada a mano por el artista Federico Asler. Tras este primer pensamiento técnico de cuál sería el material utilizado en la obra, me senté un poco y empecé a ver la obra, empecé a analizar y a conectar un poco con mis sentimientos, emociones y todo lo que pasaba atrás de mi cabeza al ver esta obra y lo que sentía. En los primeros minutos de análisis fue mucho más activo el proceso, donde hubieron emociones de inspiración, de admiración y de pensamiento mucho más profundo. En este minuto más activo de pensamiento quise encontrarle un posible significado a la obra, de lo que el autor quería expresar o lo que el autor quería que nosotros sintiéramos y viéramos. Una posible teoría mía, que lo saqué del libro John Berger, Modos de Ver, en la página 10, se menciona que cuanto más imaginativa es una obra, con más profundidad nos permite compartir la experiencia que tuvo el artista de lo visible y de lo hecho. Aquí lo que yo quiero entender y lo que yo entiendo es que el artista quería que nosotros viéramos más allá de lo visible, que es esta figura que se ve de cierta forma simple, pero que su profundidad habla y dice mucho más. Y por lo tanto, como yo vi esta obra, se conformaba de un cuerpo humano que sobresalía de esta otra parte como extracorporal, que yo analicé como un alma, que era esta parte más sensorial, quizás, una parte más externa e interna en el tema de corazón, del sentimiento, y lo pude ver como si fuera esta experiencia de extracorporalidad, donde uno se sale de su cuerpo y se analiza. También se puede ver como el ego, donde este ego está por afuera del ser humano, pero que te conforma, que es parte tuya y que te complementa básicamente, porque acá se puede ver eso, el complemento de la parte externa con la parte interna de un ser humano. Tras formular esta hipótesis de lo que es lo que quería expresar el autor y de lo que yo sentí y pensé a través de observar y de mirar esta obra, empezó un tipo de declive de atención, ya que aún habían muchas más obras que tenía que ver en el museo. Así que con la obra en la mente seguí mi recorrido, pero seguía ahí presente. Entonces, en ese momento fue cuando decidí que tenía que hablar sobre esto por la forma en la que me hizo sentir y cómo cautivó mi atención por harto tiempo y que me mantuvo muy activa y me hizo reflexionar mucho acerca de la forma en la que yo vi y sentí esto, ya que hubo un momento en específico que yo a una compañera le comenté sobre esta obra, como que me había llamado mucho la atención. Y ella no entendió tanto la forma en cómo yo la veía, o como por qué me generó tanto impacto. Y ahí es donde pude entender mucho de lo que hablaba en el modo de ver, en el libro de John Berger, ya que ahí se habla mucho de las distintas posturas que tiene cada persona dependiendo de ciertas suposiciones
o hipótesis aprendidas del arte, donde cada uno tiene su propia forma de ver. Y así fue como yo experimenté la obra El umbral de Federico Asler, la cual fue muy gratificante y llenador.